Hola, soy el pastor Jaciel Fuentes. Quiero felicitarte por la decisión de estudiar tu academia. Estoy seguro que este camino te transformará. Hoy comenzamos el primero de 4 módulos. Le llamamos los principios del creyente. En él vas a aprender qué es la fe, cómo usarla, cómo hacerla crecer, también qué es la iglesia y cuál es mi papel dentro de ella, qué es el bautismo y por qué debo bautizarme y muchos temas más. Así que acompáñame, consigue una Biblia, obtén tu manual. Tu líder está ahí para responderte algunas preguntas que tengas, orar al final de cada clase. Será una aventura increíble que seguramente te bendecirá. Te animo a que lo que hoy estás comenzando lo concluyas y puedo asegurarte que tu vida jamás será la misma. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Jaciel Fuentes. El título de esta enseñanza es Odres Nuevos. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17: y de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Ahora tú eres una nueva persona. Desde que recibiste a Jesús como tu Salvador, le entregaste tu vida. Eres una nueva persona. Quizás por fuera sigues siendo la misma persona, quizás sigues siendo el mismo hombre físicamente, la misma mujer, pero en tu corazón eres otro. Has nacido de nuevo. Y como toda persona, cuando nacemos, entramos en un proceso de aprendizaje. Tenemos que aprender a comer, a hablar, a correr, a caminar, a trabajar, a hacer un sinnúmero de cosas. De esta misma manera, tú y yo tenemos que aprender cómo vivir esta nueva vida en Cristo. Y no te preocupes, en esta academia vas a ir aprendiendo los pasos que tienes que dar ahora que estás en Cristo y que eres una persona nueva. Eres una persona diferente. No solo te enfocas en tu exterior, enfócate en lo que Dios comenzó a hacer en tu corazón. Y la Biblia nos enseña también acerca de 3 tipos de discípulos que existían en la época de Jesús. Nuestra visión es hacer discípulos. ¿Y discípulos de quién? De Jesús. En Marcos capítulo 2, en el verso 18, encontramos 3 tipos de discípulos. Los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús. Los fariseos eran un grupo religioso experto en la ley judía en la época de Jesús. Ellos conocían la ley, conocían todo lo que tenía que ver con la religión. Y ellos tenían discípulos, seguidores. Por otro lado, también estaban los discípulos de Juan el Bautista, aquellos que lo seguían. Y existían los discípulos de Jesús. Nuestra visión y nuestro deseo es que tú te conviertas en un discípulo de Jesús. No en un discípulo religioso, ni siquiera en un discípulo mío como tu pastor, sino que anheles ser un discípulo de Jesús. Te conviertas en un seguidor de Jesús. Que aprendas a vivir como Él vivió y que también puedas experimentar el poder de Dios en tu vida como Él lo hizo. Y los discípulos de Jesús eran totalmente diferentes a los de Juan y por supuesto a los de los fariseos, que eran unos religiosos. En Marcos capítulo 1, verso 27, quiero que lo leas conmigo o lo escuches. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La doctrina de Jesús era muy diferente a la de Juan y a lo de los fariseos, sobre todo porque estaba sustentada en hechos. Las personas se maravillaban y decían: ¡wow! ¡Qué increíble! ¡Qué nueva doctrina! ¡Qué nueva enseñanza es esta que trae este hombre llamado Jesús! Porque tiene autoridad. No solo tiene un mensaje lindo, no solo tiene un mensaje inspirador, sino tiene un mensaje respaldado por autoridad y por el poder de Dios. Y quiero que sepas que a partir de ahora, tú que eres ya un hijo o una hija de Dios, tienes esa misma autoridad y ese mismo poder. Conforme vas aprendiendo sobre la vida de Jesús, ese poder se va a ir desarrollando en tu vida. Pero para que eso suceda, necesitamos renovar nuestra vida, renovar nuestro odre. Jesús utiliza esa parábola en Marcos capítulo 2, verso 18,
Jesús dice en medio de una discusión entre los discípulos de Juan y los de los fariseos, porque ellos ayunaban y los discípulos de Juan no ayunaban. Y le reclamaban a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como si ayunan los discípulos de los fariseos y los de Juan? Y Jesús les dice: bueno, ahora ellos no están ayunando, pero llegará el momento en que necesiten hacerlo. En este momento no necesitan ayunar porque están conmigo y yo estoy con ellos y suplo todas sus necesidades. Pero va a llegar el momento en que ellos tendrán que ayunar. Jesús no les dice que es malo ayunar. Jesús les dice que no era el momento de ayunar. Que alguien haga algo no significa que todos los demás deban hacerlo. Y que yo no haga algo que otros hacen no significa que yo estoy mal, sino hay un tiempo para todo. Y Jesús le dice a los religiosos: nadie echa un vino nuevo en un odre viejo, porque el odre viejo se romperá. Te explico qué era un odre. Un odre era la piel de un cabrito, de una oveja que utilizaban. Sacaban todos sus órganos, sus vísceras, sus huesos. Trataban de dejar toda la piel del animal intacta, solo le cortaban la cabeza y le cortaban los puños de las patas, lo cocían y lo hacían un recipiente. Pasaba por un proceso de renovación a través de aceite, de agua, hasta que llegaba a ser como un recipiente, una cantinflora. Y ahí ellos echaban el vino para viajar, echaban leche, echaban agua y así la mantenían con ellos. Pero Jesús dice que nadie puede depositar un vino nuevo, un vino joven, en un odre viejo. Cuando el odre se hacía viejo, se enduraba. Y cuando depositaban en él un vino nuevo, el vino tiene la particularidad que con el proceso de fermentación se expande. Y si el odre es rígido, es viejo, el vino al expandirse quiebra el odre y se desperdicia el vino y el odre. Y Jesús dice que nosotros, siendo figuras de ese odre, si nosotros estamos rígidos, duros, si no somos renovados por el agua, que significa la palabra de Dios, y por el aceite, que significa el Espíritu Santo, Él no puede depositar lo nuevo que tiene para nosotros. ¿Cuál es la aplicación para esto? Tienes que permitirle al Señor que por medio de su palabra, de esta academia, de las Escrituras, vaya renovando tu vida. Por medio del Espíritu Santo, vaya renovando tu vida para que puedas recibir ese vino nuevo, ese gozo, esa alegría y todo aquello que Dios ha preparado para ti. Una de las aplicaciones para nuestra vida es: ahora en Cristo hago cosas que no hacía antes. Y quizás te vas a encontrar con personas que te pregunten: oye, ¿por qué ya no haces lo que hacías antes? Porque antes los domingos te ibas a la playa temprano a jugar fútbol y ahora vas a la iglesia. ¿Por qué ahora entregas ofrendas y diezmos si antes eras avaro? ¿Por qué ahora danzas y ya no bailas en las fiestas como lo hacías antes? ¿Por qué ahora ya no te alcoholizas como lo hacías antes? Y la respuesta es: porque Dios me ha renovado. Porque ahora te ríes y antes solo permanecías enojado, amargado. Porque ahora sirves a la iglesia, porque ahora sirves a tu prójimo, das la vida por alguien más. Y eso es porque Dios me ha hecho una nueva persona. Ahora tú y yo somos nuevas personas en Cristo Jesús. Y debemos permitir que Él renueve nuestra vida. El Espíritu Santo ya está dentro de ti. Ten comunión con Él. Escudriña, estudia las Escrituras y Él va a renovar tu vida. Jesús, cuando vino a esta tierra, no utilizó los métodos que otros utilizaban. Y nosotros es importante que comprendamos eso, porque muchas veces nos enfocamos más en los métodos religiosos que en Jesús. Y no necesariamente algo que Dios hizo en el pasado lo vuelva a hacer de la misma manera. Quizás algunos vienen de una religión diferente, aunque Jesús no es una religión, pero quizás vienes de una religión donde te enseñaron a hacer las cosas de una manera o de otra. Pero ahora en Cristo, ahora que tienes una relación con Jesús, debes de estar abierto en tu corazón y en tu mente para que Él haga lo que quiera hacer, cuando quiera hacerlo y como Él quiera hacerlo. En Marcos capítulo 2, verso 23, encontramos nuevamente otra discusión entre los religiosos, los fariseos y Jesús.
En esta ocasión es por esta situación en particular. Dice de la siguiente manera: aconteció que al pasar él por los sembradíos en un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Los religiosos nuevamente están discutiendo con Jesús por temas referentes a días, a la religión. Y yo quiero aconsejarte una cosa: no caigas en discusiones de religión. No caigas en discusiones por maneras de ver la fe o por diferentes maneras de expresar tu fe. Jesús le dice a los fariseos, a los religiosos: tranquilos, lo que importa no es el día, lo que importa es adorar al Señor. No importa qué día sea, si es domingo, es sábado, es lunes o es martes. Lo que verdaderamente importa es que Dios nos creó a nosotros para adorarlo. No creó un día para que lo adorara, sino nos creó a nosotros para que lo adoráramos. Y Jesús le está diciendo a los religiosos: los discípulos míos están arrancando espigas. Las espigas significan la cosecha. ¿Sabes que Dios quiere convertirte a ti en alguien que levante la cosecha? ¿Qué cosecha? Que vayas tras otras personas y prediques el evangelio, que prediques lo que Jesús ha hecho en tu vida. No hay un tiempo para hacerlo. Los religiosos le estaban diciendo a Jesús: hoy no es el día para recoger la cosecha. La Biblia nos enseña que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. No importa que tú sepas mucho o sepas muy poco de la palabra del Señor. No necesitas saber tanto de la Biblia para predicarles a otros. Solo cuéntales tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque el día de reposo es Jesús. Jesús es nuestro reposo. Él quiere que vayamos y descansemos en Él. No tiene que ver con un día, tiene que ver con una relación con Jesús. Él no quiere que seamos cristianos de un día. Él quiere que seamos cristianos todos los días y que tengamos una relación con Él a diario. Marcos capítulo 3, verso 1 nos cuenta lo siguiente: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca, y se le echaban para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, que eran otros religiosos, contra él para destruirle. Imagínese este cuadro. Los religiosos siempre estaban más preocupados por guardar las tradiciones de su religión. La tradición decía que en el día de reposo no se debía trabajar, pero Jesús le dice: ¿a poco no es lícito hacer el bien a este hombre? ¿Quién de ustedes, si un caballo suyo se les va en una zanja y porque es día de reposo, no lo van a sacar, no lo van a ayudar? Nuevamente, Jesús nos está enseñando un estilo de vida diferente. Tener una relación con Cristo, ser cristiano, no se trata de ir a la iglesia un día, sino vivir toda una vida tomada de la mano de Jesús. En capítulo 3 nuevamente de Marcos, pero en el verso 7 al 12, nos cuenta que era tanta la fama de Jesús, tanto era popular Jesús. ¿Y por qué era popular Jesús? Por su manera de vivir, porque Él no era como los religiosos, que las personas venían hacia Él
de todos lados. La multitud lo apretaba, que le tenía que decir a sus discípulos en varias ocasiones: necesito que tengan la barca lista, porque después de predicar y de orar por algunas personas nos tenemos que ir a predicar a otro lado. Y necesitaba tener listo, ahí es como si dijéramos: necesito que me tengan el carro listo ahí con el motor encendido, porque nos vamos a ir rápido. La multitud quería siempre estar con Jesús, porque muchos de ellos habían experimentado que al solo tocar su ropa eran sanos, y las personas querían acercarse a Él, le caían encima, aún los endemoniados llegaban y se postraban delante de Él. Y es que la vida de Jesús era una vida extraordinaria. En una ocasión, Jesús fue a la iglesia y liberó a un endemoniado que estaba en la sinagoga, en el templo. En ese mismo día, después de ir a la iglesia, fue y sanó a la suegra de Pedro de una fiebre. Todo esto está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Cuando la gente se enteró que había sanado a la suegra de Pedro, vinieron todos los enfermos del poblado, llegaron a la casa y Jesús se pasó orando por ellos todo el día hasta que les llegó la madrugada. Jesús se fue a orar y le dice a los discípulos: necesito que nos vayamos a otro lado, porque también tengo que ir a predicar allá. Y es que Jesús, como les decía, vivió una vida extraordinaria, y Él quiere que tú y yo también vivamos esa vida. Jesús no pudo solo. Cuando vio que la necesidad era tanta, Él dijo: Padre, necesito que me des obreros, necesito hacer discípulos, porque la necesidad es muy grande. Y estamos hoy tú y yo aquí porque Él estableció discípulos, los llenó del poder del Espíritu Santo, los bendijo, les dio autoridad para que hicieran lo mismo. Tú y yo tenemos esa misma autoridad de Jesús. Yo quiero animarte, quiero exhortarte a que te conviertas en un discípulo de Jesús. Así como Él tocó tu vida, así como muchas personas han sido tocadas por Jesús en nuestra iglesia, renueva tu vida y da de gracia lo que de gracia han recibido. Si en algo es especialista Jesús, es en convertir una vida ordinaria en una vida extraordinaria. Y tú como yo estamos llamados a vivir una vida extraordinaria, a dejar huella en este mundo. ¿Y sabes qué? Lo vamos a lograr, porque Dios está con nosotros y Él te está renovando cada día. Ten la confianza de que lo mejor para tu vida apenas está comenzando. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.